Hermanos, bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, a la casa de Dios, que somos iglesia y sabemos que nosotros somos el templo de Dios, pero también sabemos que también tenemos la invitación abierta para congregarnos, como algunos no lo hacen ya actualmente, ponen pretextos de toda clase. El día de hoy vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios. Vamos a irnos a Marcos, vamos a irnos al capítulo 11 y el versículo 27 al 33. En lo que lo encuentran, yo puedo darle una pequeña introducción a lo que es esta parte. En la Biblia dice literalmente, en muchas de ellas dice literalmente la autoridad de Jesús. Todos sabemos que la autoridad de Jesús es sobre todas las cosas. Todos sabemos que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa y Él tiene la autoridad de hacer cualquier cosa. Sin embargo, aún así, muchos de los que eran de su época, e inclusive muchos de los que son el día de hoy, siempre se hacen las preguntas, ¿yo por qué? O sea, a mí no me pueden decir nada, nadie tiene más autoridad que yo tengo un puesto en el trabajo, tengo un puesto en el gobierno, yo tengo un puesto en la iglesia. Muchos podemos decir de esta manera, y de esta manera podemos quedar con la confusión de que tenemos a lo mejor más poder que alguien más. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver parte de la autoridad de lo que es del Señor Jesús, de un tema, de una manera de verlo, de como nos lo explica la Biblia. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te pedimos que nos permitas el día de hoy aprender más de tu palabra, Señor, y saber y entender que la autoridad del Señor Jesús es sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer, al igual que ustedes, si me pueden ayudar a seguir con su vista, voy a leer lo que es Marcos 11, 27 al 33, y dice así: Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta misma parte, esta misma enseñanza de lo que es la autoridad de Jesús, lo podemos encontrar también en Mateo 21, 23 al 27 y en Lucas 20, del 1 al 8. Y aquí podemos encontrar ciertas similitudes en el primer párrafo, mas sin embargo no son iguales en el primer párrafo. Las demás, a partir de que llegaron los ancianos y los escribas, sí lo dice. Sin embargo, aquí cambia un poquito más lo que es Marcos. En lo que es en Mateo y en Lucas también nombra la parte donde dice que él estaba predicando. Y aquí, sí, como lo podemos ver, dice: volviendo entonces a Jerusalén y andando en el templo. Entonces sí podemos ver que él andaba en el templo, como lo dice en Marcos. También podemos saber que estaba predicando. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito la historia, cuando llegamos aquí a esta sección, es porque él ya ha venido varias veces al templo. Ya lo estaban buscando para acusar y para matarle. Si recordamos, él ya había entrado en la entrada triunfal en Jerusalén, en lo que fue el Pollino, y también ya había quitado todos los mercaderes que estaban en el templo, ya los había, pues sí, quitado lo que es la casa de Dios, la casa de su Padre. Entonces, si podemos ver ahí, prácticamente esta es la tercera vez, por así decirlo, si llevamos un conteo, esta sería la tercera vez que viene el Señor Jesús, sin temor a predicar su palabra, y viene a enseñarles más. Y como dice aquí, y andando por el templo. Digo, yo quise tomar primero que nada Marcos, porque andando por el templo también nos lleva una parte. Muchos pensamos que llegamos, el templo está abierto, como muchos de los que son hoy en día, e inmediatamente enfrente está el púlpito, inmediatamente están las bancas, inmediatamente ya están las congregaciones unidas. Sin embargo, en muchas partes de la Biblia nos dice que él predicaba en diferentes partes del templo, ¿sí? A veces estaba predicando, digamos, al lado izquierdo o al lado izquierda, luego al lado derecha, a veces estaba junto a la puerta.
a ciencia cierta no sé exactamente dónde estaba predicando, sin embargo siempre nos dice que estaba en el templo. El templo porque pues sí está grande, si nosotros viéramos las medidas, el terreno donde estaría el templo serían varias hectáreas. El edificio no tan grande, pero serían varias hectáreas. Recordemos que también tenían todavía lo que era el lugar santo, el altar de la ofrenda, tenían el de Salomón, o sea, tenían muchas partes. Entonces, podemos aquí tratar de entender un poquito que no era tan fácil encontrar una persona, y mucho menos cuando tenían unas congregaciones tan grandes. Recuerden que Jerusalén era el punto de todos los que eran verdaderos seguidores, iban ahí. Bueno, también los que no eran tan seguidores, pues, pero iban por las fiestas, iban por otras situaciones. Entonces, había mucha gente, no era tan fácil encontrar una persona. Y digo, nombro esto del templo porque, como decíamos ahorita, sí tenía cámaras, sí tenía diferentes secciones donde algunos podían entrar, otros no podían entrar, otros tenían pasillos para ir donde estaba lo del Sanedrín, otros tenían pasillos para entrar solamente por lo público, unos te llevaban al jardín del Getsemaní, bueno, para allá, para aquel lado, otros tenían la puerta norte, y así de esta manera. Entonces, así como muchos lo podríamos entender de decir, ¿sabes qué? Llegaron, luego inmediatamente lo vieron y lo empezaron a acusar o a cuestionar. Podríamos ahí dudar un poquito en esa sección. Comencemos entonces aquí con un poco de lo que es la palabra autoridad, ¿sí? Y un asunto que tendríamos que tener aquí en la formalidad de cada una de las personas de ese momento y también de hoy en día, es que ¿quién da la autoridad al gobierno, por así decirlo? ¿Quién da la autoridad a cada uno de los hombres? ¿Quién da la autoridad para poner debates o cuestionar acerca de cuestiones espirituales, morales y sociales, como decíamos ahorita? ¿Quién da la autoridad a los padres, ¿sí? Para con sus hijos, a los esposos para con sus esposas, ¿sí? Y inclusive hasta los pastores para con su iglesia? Entonces, todas estas preguntas las podremos resumir como nos lo dice en este pasaje también, que solamente hay dos opciones para hacerlo, para pensarlo nosotros como seres humanos, y poner entonces la pregunta: ¿la autoridad viene de Dios o la autoridad viene de los hombres? Si nos ponemos nada más en esas dos cuestiones, que son las más grandes, por así decirlo, es que realmente tenemos un problema muy grande si no sabemos diferenciar eso. Y eso es exclusivamente lo que les pasó a esos disque estudiosos de la ley, disque seguidores del templo, de las costumbres de las iglesias, que ellos no supieron diferenciar lo que era directamente la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres. Ellos siempre pensaban que eran más fuertes, más poderosos, y tenían el mayor poder para criticar y cuestionar todo lo que querían. Entonces, regresando a un poquito lo que es la lectura, en el versículo 27 dice: volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo. Esto ya lo explicamos un poquito más, que el templo pues no era tan pequeño, las secciones no eran tan pequeñas. Sí, inclusive alguna porción de la Biblia nos dice que el Señor Jesús llegó a dormir, a descansar se me fue la palabra, en el pórtico de Salomón, en la columna de Salomón. ¿Por qué? Porque pues no la veían que allí estaba prácticamente. Entonces, pero bueno, regresando, continúo con el 27. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Podemos regresar un poquito a lo que es parte de la historia y saber que los sacerdotes era un grupo que estaba compuesto por varias personas. No solamente eran, ¿sabes qué? Tenemos el sacerdote del templo y está ahí enfrente de nosotros, sino que también había que tenían sus sirvientes, y todos pertenecían prácticamente a lo que eran los saduceos. También encontramos al grupo de lo que eran los escribas. Entonces, si vemos aquí, o sea, ya de unos sacerdotes, y luego ya estamos nombrando también a unos escribas, ya estamos empezando a crecer el grupo. Muchos a lo mejor pensarían, yo llegué a pensar que cuando iban y le decían: oye, pero ¿por qué estás predicando esta parte del Señor Jesús? No eran 3 o 4, o sea, aquí nos está dando a entender que realmente pues eran bastantes. No nos dice exactamente cuántos, pero ya tenemos sacerdotes, ya tenemos escribas, e inclusive también nos dice que iban ancianos, ¿sí? Los ancianos eran las personas que eran las representantes de las tribus, que habían sido escogidos y que ya lo estaban tomando como parte, inclusive algunos del Sanedrín, de lo que era el mayor rango que había ahí en esa iglesia en ese momento. Entonces, como eran reconocidos, y ahora sí, como decíamos muchos, para agarrar fama y no destituirlos, y sin embargo seguir teniendo más poder, esa iglesia en ese momento incluyeron también a los ancianos de las tribus para que
tuvieran el seguimiento y el poder de esa manera. Entonces, de esta manera, podemos pasar ahora al versículo 28. Inmediatamente dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Nuevamente, si solamente leemos la sección de la Biblia de Marcos sin haber leído Lucas y Mateo, nos vamos a quedar con la duda de que a base de qué le están preguntando con qué autoridad esas cosas. Sin embargo, en Lucas nos dice que él estaba predicando, ¿sí? Simplemente le estaba partiendo la palabra de Dios, le estaba compartiendo a todos los que estaban ahí escuchando, y por eso es el cuestionamiento. Y Marcos aquí omitió esta sección, esta parte, donde él estaba mandando la palabra de Dios a todos para que la oyeran, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 28 ya los que eran los líderes de esa iglesia ya le estaban cuestionando diciendo, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Muchos de los que no son creyentes hoy en día podrían estar de acuerdo con que ellos digan, oye, pues sí, pero si ellos son los encargados de la iglesia, entonces ellos tenían la responsabilidad de ir a preguntar, oye, pues ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás trayendo una doctrina que no conocemos? ¿Por qué estás poniendo a la gente contra nosotros? Y hasta cierto punto ellos lo podrían estar justificando. Sin embargo, sabemos que ellos eran lectores, ellos estaban aprendiendo de la Biblia día a día. Y si recuerden, nos está siendo muy específico la Biblia, donde no solamente estaban los sacerdotes, también estaban los escribas, que eran los estudiosos, que eran los que estaban comparando la ley, pasando la ley nuevamente, escribiéndola nuevamente, aunque a veces tienen sus pequeños comentarios, que ahí donde vienen muchos errores. Y sin embargo, ellos se olvidaban de que sí tenían autoridad, una autoridad, ¿sí?, que ya les había demostrado el Señor Jesús de muchas maneras, ¿sí? Y si nosotros nos fuéramos ahora un poquito más atrás a Marcos 1 y leyéramos de Marcos 1, 21 al 28, diría así, le voy a dar lectura. Y entraron a Capernaum y los días del reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba, eso hablando del Señor Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienen contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos a obedecerle? Entonces ellos ya sabían, ya tenían el historial, que el Señor Jesús tenía la autoridad de hacer cualquier cosa en cualquier momento, si Él lo quería. Inclusive en este momento, Él sacó a los espíritus inmundos de esta otra persona, porque tenía la autoridad de hacerlo. Inclusive ellos se preguntaban, bueno, esta persona tiene hasta poder, inclusive hasta contra los espíritus. Y de esta manera entonces podemos ver que ellos sabían que tenía autoridad de enseñar, sabía que tenía autoridad de las cosas que no eran correctas, hacerlas a un lado. En este caso, si había espíritus inmundos, sacarlos fuera. También los escribas, lo que era en Marcos 3:22 también decía, sabían esta parte, decía, pero los escribas que le habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, pues ahora sí, como dice un dicho muy conocido, dice, ¿cómo vas a pagar mal con mal? O sea, no puedes ser malo y seguir siendo malo, o sea, tendrías que ser la contraparte para poder tener esta autoridad y para poder hacer estas cosas. Sin embargo, pues sabemos que muchas de las veces trataban de demostrar a todos los demás que era mentira. Sin embargo, él estaba haciendo lo correcto, y los demás, por la ceguera de la sociedad de ese momento, se quedaban con lo que la mayoría decía, la mayoría la creía, muchas veces sin investigar, muchas veces sin documentarse, como en el caso de hoy en día, muchas veces sin consultar su Biblia, simplemente se dejan llevar por lo que digan los demás. Es que tal persona hace esto porque es ser de tal religión, es ser tener tal poder, es tener tantas cosas, por eso lo puede hacer. Sin embargo, no se agarran investigando, no se agarran leyendo. Entonces,
habían llegado a la pregunta de que por qué el Señor Jesús obraba allí en el templo sin ninguna autorización oficial del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. Y yo creo que esta parte es lo que más les daba rabia, porque a pesar de que fueron varias ocasiones, o sea, ellos ni siquiera llegaron por decir, tal vez hoy en día, si alguien empieza a hacer alguna revuelta, pues inmediatamente llegan, lo toman, lo avientan a un coche, lo avientan a una patrulla y ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, vete, ya. Sin embargo, no nos da a entender esto la Biblia. Nos da a entender que ellos estaban guardando su raya, estaban guardando su distancia. ¿Por qué? Simplemente porque le tenían miedo. Sabían que él tenía la razón, pero no tenían la manera de comprobarlo. Y muchas de las veces la Biblia nos estuvo explicando esas secciones. Ellos no tenían la capacidad de dar la autoridad sabiendo que él era el Mesías. Entonces ellos también se quedaban pensando y decían, bueno, como lo vamos a ver en un momento más, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros si le decimos a unos que están mal? Unos se van a ir contra nosotros, si le decimos a otros que están mal, ellos se van a ir contra nosotros. Entonces estaban con esa duda, estaban con esa preocupación. También recordemos que todo esto es porque sí habían estudiado también lo que era, y sabían que había profecías acerca de un Mesías, ¿sí? Si realmente hubieran estado estudiando y lo sabían, nada más no lo querían reconocer, pero si hubieran leído en Salmos, o es más, si hubieran leído en Isaías, se hubieran dado cuenta de que todas las señales que daba el Señor Jesús siempre habían sido las profecías de ese tiempo que se estaban cumpliendo directamente con él. Entonces era simplemente parte de comparación. Si nosotros nos fuéramos y leyéramos directamente lo que es Efesios 4:11, sabríamos, bueno, le voy a dar lectura para leer un poquito más. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Esto quién? ¿De quién está hablando? Está hablando directamente de Dios. Si no hubiera sido por Dios, como lo podemos recordar cuando el Señor Jesús estuvo ante Pilato, o sea, no tendría autoridad si no hubiera dado desde arriba, si no dice la Biblia. Entonces aquí también en Efesios nos dice que a todo tipo de persona la autoridad viene directamente de Dios, no viene de las personas. Entonces aquí sabemos que la autoridad, como no nos la da las personas, nos la da Dios. Nosotros seguimos inclusive cuestionando y seguimos preguntando, es que ¿sabes qué? Tenemos, digamos en la iglesia, tenemos un pastor que aunque, ¿sabes qué? Pues es bien regañón y es bien malo con la gente, pero sí enseña bien. ¿Sabes qué? Entonces esa autoridad de ser regañón y de ser malo no es para el cuestionamiento solamente de la iglesia, ¿sí? Es por el poder de Dios. Y si Dios quisiera quitarlo, inclusive hoy en día lo quitaba, ¿sí? Muchos tenemos que tomar en cuenta que la iglesia no es el pastor. La iglesia somos los miembros que estamos dentro de la iglesia, ¿sí? Y el Espíritu Santo trabaja con nosotros, ¿sí? Y si hay algo que esté mal o algo que esté trabajando mal en cualquier iglesia, inclusive hoy en día, el Espíritu Santo lo va a corregir. Si realmente la iglesia está en oración, el Espíritu Santo va a ayudar a esa iglesia y se va a poner, como diríamos vulgarmente, de nuestro lado, por así decirlo. Y si hay un mal predicador o si hay un mal pastor, lo va a remover de ahí. ¿Cómo? No lo sabemos. El Espíritu Santo trabaja de muchísimas maneras y puede ser tal vez que le hagan, para él diga, es que tengo un llamado a otra iglesia y se quiera ir saliendo, corriendo de allí. O tal vez él mismo quiera decir, ¿sabes qué? Me están hablando muy mal aquí, mejor yo ya me voy, ya no quiero saber nada de eso. O simplemente la iglesia tenga el poder de decir, ¿sabes qué? No estás compartiendo la palabra de Dios, te vamos a remover de tu cargo, ¿sí? Y vamos a poner en oración para saber si es lo mejor que estamos haciendo. Y siempre poner a Dios, porque Dios es el que da todas las posiciones en cualquier parte, desde el momento en que una persona tiene una pequeña autoridad. Llámese la familia, llámese la iglesia, llámese la sociedad. Si no viene de Dios, no es posible hacerlo. Nosotros entonces podríamos pasar un poquito y leer un poquito lo que es en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Vamos a ir por acá. Y aquí estamos hablando acerca de lo que son los deberes de un pastor. Y voy a nombrarlo aquí de esta manera. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, honesto, apto para enseñar. No dado al vino, no pretencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apreciable, no avaro, que gobierne bien su casa, o sea, ya no solamente sería el ser pastor, sino también su casa. Que gobierne bien su casa, cómo cuidar de la iglesia de Dios, si no lo hace bien desde su casa, no neófito, o sea, que no sea ignorante, que no envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son algunas maneras de ver, digamos, la responsabilidad de lo que tenemos aquí en la iglesia, de un pastor, de un líder, de un anciano, que no solamente es decir, ¿sabes qué? Yo leo la Biblia todos los días y me la sé de pie a pa. Yo la conozco y digo, ¿sabes qué? En el versículo tal, del libro tal, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento dice esto. Entonces, por conocimiento no solamente es suficiente, sino también su testimonio, que tiene que dar hacia las demás familias de la iglesia, que realmente la iglesia son las familias, son los miembros que están ahí, diciendo estos requisitos. Siendo eso y poniendo una oración, entonces de esta manera podemos tener buenos líderes en la iglesia, tenemos buenos ejemplos a seguir, ¿sí? También, si nos vemos estas mismas palabras, pero si la en Tito 5:9 diría de esta manera: porque esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pandeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todos los requisitos que estábamos viendo en las diferentes iglesias, también aquí había sido una dirección directamente en Creta, ¿sí? ¿Por qué? Para que corrigiese lo que estaba deficiente, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos que no solamente decir, ¿sabes qué? Pues vamos a poner a tal persona porque pues es la que más gana, ¿sí? Es la que más gana. Yo he visto que trae unos carrazos bien chidos y como es la que más gana, hay que ponerlo como líder de la iglesia. O hay que ponerlo como predicador. ¿Sabes qué? A lo mejor él nos puede enseñar, aparte que nos enseña de la palabra, pues puede enseñar de finanzas, cómo hacer un negocito, y se van desviando. Ya no están buscando lo que es la palabra de Dios, la misma iglesia, simplemente está buscando lo que es a los hombres. Y esto mismo pasaba, si recordamos la lectura, eso mismo está pasando en el lugar donde estamos, aquí en el templo de Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, los líderes religiosos, en ese momento, regresando un poquito más, sabían que él era el Mesías, ¿sí? ¿Y cómo sabían? Porque inclusive Nicodemo, que era uno de ellos, le llegó a llamar Rabí, ¿sí? Esto lo podemos ver en Juan 3:2, entonces dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, o sea, si no estaba Dios con el Señor Jesús. Entonces, sí lo reconocían, sí sabían que el Señor Jesús tenía la autoridad, que es el tema principal del día de hoy, para hacer, si Él quisiera, lo que Él se le diera complacencia, ¿no? Él podría crearnos, destruirnos en ese momento, sin embargo, Él tiene un orden, Él tiene una dirección en este mundo, en esta vida que nosotros conocemos carnalmente, desde siempre, desde que Él creó el universo hasta que Él venga por su iglesia y pasemos al milenio. Todo lo tiene controlado, todo lo tiene bajo su autoridad, todo lo tiene bajo su idea de cómo Él lo formó, así se está cumpliendo. Y muchos todavía hoy en día siguen cuestionando, oye, pero Dios ni existe. Pues que no exista según ellos, pero se me haría raro que cómo pueden abrir los ojos, cómo pueden no ver un árbol crecer, cómo no pueden ver tal vez un cerro, tal vez el cielo, las estrellas, el universo, la infinidad, los mares cuando se van de vacaciones a lo mejor a la playa. ¿Cómo no pueden ver esa grandeza y decir, Dios no existe? Entonces todas esas personas que dicen, ¿sabes qué? Venimos del chango. Yo los podría retar y decir, a ver, venimos del chango, ¿ok? ¿Por qué hay tantas construcciones tan especiales? ¿Por qué hay tanta naturaleza tan formidable? Los ríos, ¿por qué no se desbordan? ¿Por qué no se van para otro lado?
Los mares, simplemente, ¿por qué los mares no se salen de esa parte? Toda la explicación está en la Biblia, ¿sí? En la Biblia lo dice que en Génesis Él puso límites, que separe los mares de lo seco, así dice la Biblia en Génesis. Entonces, Él tiene el control, la autoridad nuevamente sobre todas las cosas, inclusive todas las cosas que para nosotros se nos hacen normales. Y todas estas personas que dicen, Dios no existe, realmente los reto que un día lean la Biblia con mente abierta, que la terminen de leer y luego me digan si Dios existe o no existe. Simplemente yo creo que con el simple hecho de terminar algunos capítulos, unos cuantos días se darían tomarían en cuenta de que realmente Dios existe y ha existido siempre y va a existir para siempre. Y esa autoridad solamente es de Dios. Nosotros, los que estamos aquí, los que somos responsables de cierta posición en la iglesia, en nuestras familias, tal vez en el gobierno, tal vez en los trabajos, sí, tenemos que estar agradecidos porque Dios fue el que realmente nos dio la oportunidad de nosotros ser humanos, ser pecadores, tratar de cumplir esas posiciones. ¿Sí? Entonces también tenemos que tomar en cuenta de lo que nos dice que se estaban cumpliendo varias profecías y por eso ellos estaban muy preocupados en esa parte. Si seguimos leyendo un poquito, si nos vamos ahora directamente ahí mismo en nuestra lectura que tuvimos, el versículo 29 y 30 dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El 30: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Aquí habría varios puntos y en esos varios puntos podrían poner en duda ellos mismos, estaban puestos en duda ellos mismos, que no sabían si tenían la capacidad o no. Sin embargo, nos dice la Biblia que realmente eran estudiosos de la ley, se ponían a leer, estudiar en el templo, cucarachas de iglesia dirían por ahí. Sin embargo, no estaban demostrando lo que era una verdadera fe, ¿sí? Y ellos se ponían a ver y decir: ay, caracoles, pero si decimos que el bautismo de Juan no era realmente para salvación, para borrar los pecados, pues nos vamos a echar a la gente, todos los seguidores de Juan, y nos van a quitar nuestras posiciones en el templo. Y si decimos pues que viene de Dios, entonces todos van a decir: oye, pues entonces no eres creyente, entonces ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué estás cuestionando? ¿Sí? Entonces, de aquí, para recordar esta parte, entonces en Juan 1, 29-34 se nos explica directamente de que sí había una separación y que sí estaban viviendo en esa parte. Voy a darle lectura rápido. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el aquel a quien yo diré: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía más que fuese manifestado a Israel, porque esto vine yo a bautizarlo con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y apareció sobre él. Y yo no le conocía, porque él me envió a bautizar, discúlpeme. Porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu a que pertenece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces él sabía, él de hecho ya tenía una tarea directamente, que aquí lo tenemos plasmado. Sabemos que Juan estaba cumpliendo con su trabajo de bautizar para el perdón de los pecados momentáneamente. Y sin embargo ya tenía la instrucción de que cuando apareciera el Espíritu Santo manifestado, le iba a demostrar quién era realmente el Hijo de Dios, quién había venido para el perdón de nuestros pecados y quién vendría a bautizarnos, pero con Espíritu Santo. Entonces, ellos lo estaban viviendo y por eso también tenían mucho temor de los seguidores de Juan. Y seguían preguntándose: ay, pero entonces vamos a perder nuestra posición en la iglesia, vamos a perder no sé, a lo mejor la parte monetaria, vamos a perder a lo mejor nuestras casas, a lo mejor vamos a perder hasta la vida, a lo mejor pues no sabemos qué hacer todavía.
Y aquí pasamos a otro punto. Entonces, si nosotros nos fuéramos directamente a Lucas 7:30, que dice así de esta manera: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ya la gente ya sabía que ellos no habían aceptado el bautismo de Juan. Por lo tanto, hasta cierto punto, ellos traían en su mente que tendrían que reconocer al Señor Jesús como el Mesías por todas las señales que le estaba dando, por los tipos de mensajes que le estaba mostrando, que le estaba yendo la palabra de Dios directamente. Entonces decían, no nos bautizamos con Juan, entonces tenemos que reconocer que es Mesías, y los ponían poco a poco en contra, su misma mente, de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces los líderes tenían un gran problema mental en ese momento. Yo me imagino que estaban a lo mejor sudando frío, ¿no? Que estaban más preocupados por lo que era su posición que por lo que era realmente el conocer. Digo, estaban acusando al Señor Jesús, si recordamos, en el templo, y como lo habíamos visto previamente, el templo no estaba vacío, realmente estaba lleno de muchas personas. Entonces estaban así como, oye, ya le preguntamos esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le contestamos? Estaban considerando saber si una persona cree en los mensajes de Dios, ¿sí? Ellos estaban sabiendo que, más bien preguntando si realmente ese era mensaje de Dios o no era mensaje de Dios. Sin embargo, estamos viendo que ellos ya sabían, ya habían leído las escrituras, ya sabían las profecías y sabían que todas las señales eran del Mesías. Sin embargo, seguían todavía reunentes, creo que sí la palabra, a decir que sí era esa parte. Renuentes, perdón, sí, muchas gracias. Entonces, aquí, si ellos realmente se pusieran a estudiar y no solamente estar encerrados con las creencias que ellos ya tenían encerradas en su mente, en su corazón, y realmente aprender de la palabra de Dios, aprender de los discípulos que había dejado el Señor Jesús, o de las enseñanzas que había estado compartiendo hacia las demás personas en diferentes partes, no solamente ahí encerrados, también podrían darse cuenta de lo que pasó, digamos, en Juan, lo que nos dice Juan 13:20. Dice, hablando del Señor Jesús, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto era a sus discípulos, esto era a su enseñanza. Directamente sabían que si ellos, todos, inclusive a los que estaban aquí en el Sanedrín, lo reconocían a él, podían reconocer a Dios directamente. No solamente lo que estaban leyendo en ciertas culturas de lo que estaban escribiendo los escribas, aparte, valga redundancia, aparte de las generaciones que estaban pasando, leyes, nueva ley, nuevo reglamento, nueva enseñanza, nuevas cosas. Sin embargo, podemos saber que esto no es solamente estar leyendo sin estarse documentando, sin estar preguntando, sin estar estudiando más. Ellos estaban quedando más bien con la parte teórica que alguien les dijo, que es lo que pasa mucho inclusive hoy en día. Alguien me dijo que Dios nada más trabaja los domingos, por eso vamos a la iglesia los domingos y no vamos a los cultos de oración. Alguien me dijo que no deberíamos, ya me acordé, alguien me dijo que el día del Señor es el sábado, pero como el sábado no voy a la iglesia, pues ¿para qué voy los demás días? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me meto a un instituto? Si realmente lo que me van a decir lo voy a escuchar todos los domingos, voy a venir a calentar la banca y luego me voy a ir a ver fútbol, a estar con mis amigos, a descansar, a ver películas. Y pues ¿para qué estar haciendo un esfuerzo más grande si alguien más está trabajando? Pero deberíamos de tener miedo de saber entonces realmente si los que están diciendo esas cosas son salvos, si realmente están buscando la palabra de Dios. Digo, y en algunos comentarios que hemos tenido con hermanos, inclusive en familia, nos ponemos a pensar y decir, a lo mejor nos critican mucho porque tenemos cultos de oración, tenemos a lo mejor culto matutino, culto vespertino, tenemos instituto, tenemos convivencia con los demás hermanos, pero no se han puesto a pensar qué es lo que vamos a hacer en el cielo. A lo mejor nuestro trabajo va a ser estar alabando a Dios. Si pusiéramos el horario de aquí de la tierra, sería 24 horas, 7 días a la semana. Estaríamos alabando y glorificando a Dios. Y no estaríamos más que preparándonos hoy en día, haciendo esas cosas para alabar a Dios en todo momento, ¿sí?
para estar practicando lo que vamos a hacer toda una eternidad allá con Él. Y tal vez ahí es donde se pueden separar los que son los verdaderos creyentes, o los que son fieles a la palabra de Dios, y no solamente los que son calientabancas, y lo voy a poner de esta manera. Se escucha grosero tal vez, pero es la verdad. Así ya vemos muchos conocimientos de las iglesias donde hay muchas personas que son así. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu de Dios trabaja de diferente manera. A lo mejor con unos trabaja un poco más lento, con otros más rápido, no lo sabemos. Sin embargo, es su trabajo el que esté trabajando con nosotros, y no solamente nosotros teniendo nuestras fuerzas para poder lograrlo, porque nosotros por nuestra propia fuerza, recordemos, no tenemos autoridad de hacer lo que se nos plazca, sino viene de Dios el permiso para hacerlo. Entonces, si ahora leyéramos, para terminar lo que es la lectura, del 31 al 33, dice lo siguiente la Biblia. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? Si decimos de los hombres, pero temía al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33. Así que respondiendo le dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Realmente no se quería tomar ni siquiera la molestia el Señor Jesús de perder el tiempo con ellos, cuando tal vez Él ya sabía que ellos iban a ir al infierno en ese momento. Y aquí viene la parte en la cual Marcos solamente nombra que ellos dijeron de esta manera. En el 32, al final del 32 dice: pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Ellos lo reconocían como un verdadero profeta a Juan, un verdadero seguidor de la palabra de Dios. Sin embargo, sabían la posición que tenía Juan. Sabían que él estaba perdonando solamente con el bautismo de agua y no con el bautismo del Espíritu. Y solamente hace la mención Marcos, pues ahí quise recargar un poquito más. Respondió el Señor Jesús, si lo vemos un poquito más al final, dijo: entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad estas cosas. Ellos estaban con su respuesta solamente de no sabemos. Y si nos ponemos a ver hoy en día, inclusive, podemos también ver que hay muchas personas que le dicen: oye, fíjate que no sé, es que no me interesa. ¿Por qué? Pues de todas maneras no sé ni siquiera dónde voy a ir cuando yo muera. ¿Sí? Yo no sé si voy a ir al cielo, hay que ser la voluntad de Dios. Dios ya tiene su voluntad, Dios ya tomó la decisión. ¿Sí? Sin embargo, el trabajo de nosotros es llevar el mensaje de Dios a todos los hogares, tal vez a todas las personas que nos encontremos en la calle, o inclusive que viajemos a otros países y llevemos su palabra. Tenemos esa encomendación. No sabemos quién va a ser salvo y quién no, pero sí sabemos que nosotros tenemos el trabajo de ir y compartir su palabra. Regresando a la voluntad de Dios, regresando a la autoridad de Dios, podemos también leer en Juan 7:17 lo siguiente. Dice aquí: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En esta parte nos dice Juan. Entonces, aquí quien quiera hacer la voluntad de Dios va a saber que realmente es su palabra la que está compartiendo, la que está aprendiendo. ¿Sí? Y si no es la voluntad de Dios, realmente no está haciendo su palabra, solamente está perdiendo el tiempo, fingiendo, haciendo un esfuerzo que no está bajo la voluntad, a lo mejor ni siquiera se puso a orar en ese momento para decir: oye, pues que sea tu voluntad, no la mía, que sea tu enseñanza y no la mía, que no sean mis palabras, que no sea mi mentalidad o a lo mejor mi tipo de vocabulario que yo manejo, sino que sea la palabra de Dios, para que sea directamente la llave de abrir los corazones. Entonces ahora si nos pasamos a Juan, al mismo Juan 3, 19 y 20, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esto lo hemos visto en base a la historia que hemos tenido socialmente. Esto nos da la explicación en la Biblia. Muchos realmente aborrecen la luz, muchos realmente aborrecen la que es la verdad. Muchos dicen: yo no creo en Dios, o se quedan pensando de que cuando muera, pues Dios dirá dónde, si voy al cielo, al infierno, al infinito, más allá, a donde sea, me voy a convertir en polvo y me voy a quedar. O también otros dicen de esa manera. Entonces,
Inclusive en esa parte de la Biblia nos dice que vamos a resucitar y los que vienen del polvo también van a resucitar para ser condenados. Para bien o para mal, van a pasar sus obras por fuego. Entonces, de esta manera nos está dando muchas evidencias de Dios. Y es inútil realmente, o es muy triste, tratar de explicar lo que es la autoridad de Dios si realmente no están ni siquiera creyendo en Dios. Ellos tal vez no puedan entender lo que era esa parte, digamos, el concilio, el Sanedrín, aunque muchos lo reconocieron como Mesías, muchos lo reconocieron como maestro, les daba el miedo, les daba el temor de decirles a las demás personas, mira, realmente Él sí es el verdadero, y sin embargo se quedaban callados, y no lo compartían, no compartían su palabra, y aunque llegaron, tal vez, para mí a lo mejor muchos de ellos fueron salvos, llegaron al momento de tener el temor de hablar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no les quitaran la autoridad que ya tenían, tal vez en sus familias, tal vez en su sociedad o inclusive en la iglesia. Ellos tenían el temor, pero sin embargo debemos recordar que toda la autoridad viene, que es el tema principal del día de hoy, toda la autoridad viene de Dios. Y también lo podemos ver en Juan 19:11, que aquí no nos está aclarando, dice: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto está hablando directamente de lo que decíamos hace rato de Pilatos. Nos está diciendo que toda autoridad viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios, viene de Él mismo, para demostrar que si Él no lo quiere, no se permite. Él tiene bajo control todas las cosas. Y el día de hoy terminaremos entonces parte de la autoridad directamente en Mateo 28:18, donde dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De esta manera podemos saber, entender o tratar de imaginarnos realmente el poder que tiene Dios sobre todo, sobre el cielo, sobre la tierra. Y espero que hagan pues un poquito más de atención, haber apuntado los versículos y repásenlo en su casa, repásenlo en el momento que tengan de devocional propio, porque realmente aquí nos da a entender la Biblia que no podemos jugar con la autoridad, no podemos jugar con la posición que nos da tal vez Dios, no podemos jugar solamente a decir yo soy más que el hermano. Lo que tenemos que saber es entender que Él tiene la autoridad tanto en el cielo, donde vamos a ir algún día, en un futuro cercano tal vez, como en la tierra hoy en día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos por esta enseñanza y te agradecemos, Señor, porque tú nos demuestras que tú eres todopoderoso en todos los aspectos, Señor. Inclusive tú nos has demostrado que tienes autoridad de todo eso y aún así, Señor, viniste para el perdón de nuestros pecados, Señor, y para llevarnos al bautismo del Espíritu Santo, para aprender más de tu palabra, Señor, y estar junto contigo en el cielo. Te agradecemos por esta enseñanza en nombre de Cristo Jesús. Amén.